y además experta en temas constitucionales, pero adicionalmente a esto, también Laura a veces aborda temas que son vinculantes a lo político. Gracias, Laura, por estar con nosotros, porque de verdad, en este momento, como están las cosas en el país, se entremezclan algunos temas con otros. Por ejemplo, lo del diálogo, que ahora ya definitivamente no va a ocurrir, no habrá segundas partes. Hoy se dio a conocer el comunicado de la Mesa de la Unidad, pero la parte tomada de la mano del tema político está el tema judicial, o tomado de la mano, con sentencias, por ejemplo, de la Sala Constitucional o de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, hay una serie de circunstancias allí que nos ponen en una situación aún más embarazosa, ¿no? Y con una posibilidad de no encontrarse caminos definitivos para el entendimiento. Entonces me gustaría alguna reflexión tuya, algunos comentarios en este sentido, Laura. Gracias. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Gracias por entrevistarme, llamarme. Yo soy además directora de Acceso a la Justicia, una ONG que se dedica a hacer observatorio venezolano precisamente de la justicia. Nuestras redes son @acceso a justicia en Twitter, acceso a justicia en Facebook, en Instagram acceso a la justicia, y nuestra página web es www.accesoalajusticia.org. Bueno, mira, efectivamente aquí hoy leí un artículo de Leonardo Padrón que habla sobre el tema de que ya en nuestra vida personal, en todos los aspectos, hasta en la pareja, se está mezclando el tema político y está metido, porque si el gobierno controla la alimentación y el Tribunal Supremo se pronuncia absolutamente sobre todos los aspectos más nimios de nuestra vida, la salud, la alimentación, la seguridad, el control de la economía, el derecho a votar, el derecho a expresarnos, el derecho a protestar, el derecho a reclamar, el derecho a ser informados, en fin, una lista muy larga que está en la Constitución, actualmente totalmente violada. Pues evidentemente ya lo político se empieza a mezclar en lo jurídico y tiene que ver mucho con lo personal de cada ciudadano, de lo que cada quien vive cada día. Lo cierto es que es muy triste esto del diálogo, porque la idea es que en política la gente se entienda hablando y llegue a acuerdos, y es la única manera aquí de ver si se logra crear una situación de gobernabilidad y de lógica en lo que es la conducción del país. Pero bueno, ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Y allí era donde yo te comentaba el otro día, que teníamos oportunidad de hablar también, de que lo que a mí me llamó la atención en la época del diálogo es que muy rápidamente, mientras se estaban haciendo los primeros acuerdos y las primeras conversaciones, el TCJ sacó sentencias como la de la nacionalidad de Maduro, donde se veía que no había una intención seria del diálogo por parte del gobierno, porque si el TCJ actuaba en nombre del propio presidente, como si fuera un brazo ejecutor del gobierno y además del propio presidente, como si fuera algo más allá que el representante del pueblo, vamos a decir, en ese tan importante cargo, pues evidentemente ya no puede haber diálogo, porque sabemos que recientemente, de hecho, hubo una sentencia del TCJ sobre el hecho que para tener un cargo público, si tú tienes otra nacionalidad, debes renunciar a ella. No es lo que dice la Constitución, porque en realidad no podrías tenerlo si no eres venezolano por nacimiento y tienes otra nacionalidad. Pero entonces en este caso, si aplicáramos incluso esta nueva sentencia del TCJ, Maduro debía haber renunciado y no debería entonces ser presidente ahorita. Entonces no entiendo por qué unas cosas o unos artículos de la Constitución o una manera de interpretarlo es para un lado y no para el otro, ¿no? Aquí pareciera que todo está al revés. El presidente tiene derechos y los ciudadanos tienen solo deberes y no tienen derechos. Ahora, lo que ocurre con todo esto, Laura, es que muy probablemente, y ahora más, después que hoy dio a conocer la Mesa de la Unidad, que no hay segundas partes, que no se va a sentar porque el gobierno cumple, es que la convergencia Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ejecutivo, pues se consolide
y que el Poder Legislativo, a pesar de que constitucionalmente fue escogido por el voto popular, no sea tomado en cuenta no solo por el argumento que está en desacato, sino que no tiene legalidad alguna de acuerdo a la interpretación o la lectura que dan los factores del poder. Entonces, definitivamente, uno pudiera pronosticar que la crisis nacional va a continuar profundizándose. Sí, bueno, yo diría que ya lo que tú estás diciendo está pasando. Nosotros estamos haciendo un análisis de las sentencias del año pasado, y el año pasado hubo más de 64 sentencias del Tribunal Supremo a favor del gobierno, en contra del ciudadano y en contra de la Asamblea, porque a veces todo está junto, ¿no? Y lo más triste allí es que, por ejemplo, el derecho del venezolano a votar fue muy afectado por las sentencias del Tribunal Supremo, cuando precisamente la ideología del gobierno era que lo más importante era la democracia participativa, el derecho al voto. Se decía, Chávez decía que eso era su gran logro en Venezuela, una elección por año, y ahora vemos como el año pasado, por el propio Tribunal Supremo, la propia Sala Constitucional, que es la que tiene que resguardar la integridad de la Constitución y del ciudadano, dijo que no hay derecho a enmienda, dijo que no hay derecho a revocatorio, dijo que la Asamblea Nacional no es representante del pueblo ni nada de lo que diga vale, dijo que un Estado completo no está representado y no ha arreglado esa situación. Yo lo que nunca entendí del diálogo es porque cuando se salió de ahí no se esperó a que el gobierno llamara elecciones, el CNE, que es lo que primero había que hacer antes de discutir si había desacato o no. En realidad, si ustedes tienen una sentencia y el otro la está aceptando y dice que efectivamente desincorpora a los diputados como hizo, no con todos los detalles quizás formales que después el Tribunal Supremo fue a posteriori aclarando, pero ya había una voluntad clara, porque del otro lado no se esperó a que hubiera elecciones y después se sigue con lo que es el diálogo, porque esa era la primera parte del acuerdo, que iban a respetar a la N y arreglar lo de la elección. Claro, lo que pasa que no se cumplieron, ¿no? Los acuerdos como tal, ¿no? Se dieron algunos pasos muy superficiales o muy débiles, en todo caso, con la liberación de unos 7 presos políticos, pero los casos emblemáticos no se abordaron, el tema de la crisis humanitaria no se abordó, no se establecieron sino condiciones, aun cuando el gobierno no quería que la MUD las pusiera, pero el gobierno aceptó condiciones, al parecer, para que se reconociera la Asamblea como tal. Ellos querían, entre otras cosas, porque en el documento de los facilitadores se plantea que la Asamblea Nacional les reconociera el modelo económico, les aprobara el presupuesto, que le diera visto bueno al endeudamiento, que es oscuro, que es opaco, que nada se sabe. Eso no lo iban a aceptar bajo ninguna circunstancia, ¿no? No, y el modelo económico es contrario a la Constitución, por lo menos en la manera en que lo han estado ejecutando, porque si el modelo económico es que el Banco Central de Venezuela no tiene que tener control por parte del poder público, si el modelo económico implica que el Ejecutivo hace lo que quiere y es el que decide lo que tiene que tener que comer incluso el ciudadano y que no, y ser el dueño de toda la economía y de todas las empresas, eso no es lo que establece la Constitución. La Constitución establece que los venezolanos tenemos, y los habitantes de Venezuela, tenemos derecho a emprender, tenemos derecho a crear nuestra libre empresa, tenemos derecho a la propiedad. Si el modelo económico implica que tú no puedes tener tu vivienda bajo tu propiedad privada, pues eso es contrario a la Constitución. Entonces, que estamos aplicando la reforma constitucional de Chávez del 2007, que en realidad es el plan de la patria, y entonces estamos afuera de la Constitución. Entonces, quizás el acuerdo tiene que empezar por decir, mire, señores, vamos a hacer aquí un referéndum donde vamos a ver si la gente quiere cambiar la Constitución, vamos a poner la Constitución o como Constitución el plan de la patria, y de ahí entonces quizás sí se puede empezar a hablar, si eso fuera el resultado. Ya sabemos que en 2007 fue rechazado y ha ido siendo aprobado, validado, aplicado, ejecutado, pero eso no es lo que le dice la Constitución. Entonces obviamente en esas condiciones no puedes tener un diálogo. Ahora, fíjate tú, a eso se le suma el tema de las elecciones pendientes, regionales, municipales, y la posibilidad de discutir, cosa que no acepta el gobierno,
posible adelanto de elecciones presidenciales. Entonces se le suma el tema de estas elecciones regionales y se están colocando ya obstáculos en el camino. No se pronuncia sobre fecha el CNE. Adicionalmente, algunos voceros del gobierno dicen que la MUD no es partido ni un conglomerado de partidos y que además los partidos políticos tienen que legalizarse. Y hay un pronunciamiento también del TSJ en este escenario político electoral, a lo que no debería o en lo que no debería involucrarse, pero hay, lo cual indica que la situación va a ser más difícil aún. Sí, hay dos sentencias del TCJ, una que establece que los partidos se tienen que renovar, los que tienen menos de 1%, que son prácticamente todos, menos 4, entre los cuales está la MUD, que sí estaría bien en teoría, que tiene el porcentaje requerido, y obviamente el partido del gobierno. Y luego entiendo que también 20 Venezuela y algún otro. Y luego, o sea, son los que estarían en este momento bien, pero el resto, todo el resto, ADECO, PEI, Voluntad Popular, etcétera, PJ, etcétera, se tienen que renovar. Y ese es un problema porque si no se renuevan no se puede ir a elecciones regionales, o sea, ellos no pueden proponer sus candidatos. Entonces ahí el TCJ creó una trampa que no existía, que no está en la Constitución, que no está en ningún lado. Y además estableció en otra sentencia que el CNE es el que va a decir cuándo tú te puedes inscribir si eres un partido nuevo y cómo lo vas a hacer. Y eso no ha sido abierto por el CNE. Entonces hay trampas por todos lados para poder ir al derecho a elección. Entonces, insisto en que el problema aquí es que el gobierno lo que quiere es aplicar el Plan de la Patria, que establece un solo pensamiento, una sola ideología, que es la del partido político en este momento, que es la comunista, ellos lo han dicho, que es un socialismo real. Y bueno, y eso es lo que estamos viviendo. Sí, definitivamente. Ahora, bueno, vamos a ver qué pasa. Esto se pone cada día más difícil. Laura, bueno, y estaremos de todas maneras en contacto contigo para una próxima oportunidad y poder recorrer sobre estos temas. Te agradezco mucho el que hayas compartido con nuestros oyentes, Laura. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, quisiera solo terminar y decir algo, que estamos muy preocupados porque el Plan de la Patria niega los derechos constitucionales y los derechos humanos, y también el derecho al acceso a la justicia. Entonces, hemos estado siempre en contra y es muy peligroso lo que nos está pasando. Ojalá en el gobierno se entienda que ese no es el camino, que hay que seguir lo que establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución para poder tener un régimen libre y democrático de verdad. Bueno, muy bien. Gracias, Laura. En contacto. Bueno, teníamos a Laura Lousa, abogada constitucionalista. Miren, ya por fin